Advertencia. Antes de comenzar, nos gustaría que supieras que este episodio contiene descripciones gráficas de violencia sexual infantil. Por favor, cuida de ti y los tuyos mientras escuchas. En 2018 empiezo, enero, febrero de 2018. Sí, exacto, que es el mismo año en que se comienza a trabajar alrededor del Marcelino, 2018-2019. En el 2019 ya es la investigación, ¿verdad? Sí, cuando yo regreso. 2020, podríamos decir que 2019, 2020 es investigación y redacción, ¿no? Hasta inicios del 2021, más o menos, ¿no? En mayo, sí. ¿No? Entonces nosotros tuvimos que haber trabajado como hasta febrero, como en enero, haber hecho el corte de la investigación. ¿Cuándo toman la decisión del 2001? ¿Están pensando en términos de cubramos 2 décadas o están pensando en términos de este caso es el primero que hemos encontrado? Encontramos una investigación que habían hecho sobre recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vimos este caso, que era un caso paradigmático de 2001. Que cumplía Entonces, todos los parámetros. Que cumplía todos los parámetros. Entonces dijimos, no nos podemos ir tan atrás, ¿no? A 25, 30 años, porque además se nos va a hacer imposible. Además, pues no era la misma acceso a la información de redes sociales, de los periódicos digitales, todo eso. Entonces dijimos, a partir de este, que es el primer caso, que nos aparece en 2001, ya digamos en los 2000, ya en este siglo, a partir de eso hagámoslo. Se determinó la fecha porque antes estábamos viendo, bueno, a partir del primer caso de la ODE, 2004, y después el primero que vimos fue 2001, pero no un caso paradigmático. Ahí fue cuando se decidió hacer esa temporalidad. Y sí, nos cubría casi 20 años. Uh-huh. ¿Te acuerdas cómo se llama la escuela del 2001? Pedimos los datos y nos dijeron, es información reservada. Hay que seguir recabando información porque tiene que seguir siendo visible y tiene que seguir, pues sí, puesta a disposición para darle salida y solución y justicia a estos casos. En términos de informe, actualizaciones, ¿hasta cuándo? Hasta ahora no hemos pensado en poner un límite de tiempo. Me parece que si en algún momento vemos que las autoridades están moviendo cosas, que los protocolos ya se actualizaron, que empieza a haber justicia, que empieza a haber pues sí, más profesores y profesoras, directivos, personal administrativo agresor frente a los tribunales rindiendo cuentas. Creo que en ese momento repensaremos si los informes o cuál será ahora el objetivo de los informes, ¿no? Si de repente ya no salen casos, pues tendremos que ver si es porque ya no hay casos o porque alguien está silenciando los casos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero hasta ahora me parece que no, o sea, no se ha hablado sobre parar las actualizaciones de los informes. Lo que se habla es cuál va a ser el enfoque, ¿no? En 2021 se presentaron 18 casos. En 2022 se presentaron 21 casos. En 2023 se presentaron 25 casos. Debemos esperar una nueva actualización en 2024 seguramente. Y seguramente los números habrán aumentado. Me da mucha frustración. No lo entiendo. O sea, no entiendo cómo alguien puede estar viendo todo eso y no decir, es que Chihuahua se está pasando. Y ni siquiera entre dos escuelas, en una misma escuela, que lea y diga, menciona este. Justo en el del Marcelino, Margarita hace un peritaje de como análisis de contexto. Y la verdad, en la sentencia, el juez sí retoma mucho esto, porque a alguien le hacen ver al juez que de 57 niños, 25 le llamaban el monstruo, 33 fueron abusados en el baño, 44 dicen que su maestra los llevaba. Todo eso, ya como visto, resumido, así, te hace decir, manches, aquí estaba pasando. Y por eso él mismo dice, como parte de la reparación, fiscalía, tienes que investigar todas las participaciones de las personas, porque es evidente que mucha más gente participaba. Este señor no lo hizo solo. Y eso es lo que creo que les cuesta mucho a los fiscales. O sea, no quieren verlo, les da flojera. No sé. Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides, presentan
Es un secreto. Una serie sonora sobre los casos, el litigio y la investigación que dio como resultado el informe Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas. Episodio 6. El silencio. Del informe. En mayo del 2021, Karina Anzolavere, Manuel Gilantón, Maite Azuela, Lidia Cacho, Denise Dresser, José Antonio Guevara Bermúdez, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, publicaron el informe Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas, en donde se reportaron al menos 18 escuelas preescolares y primarias en 7 entidades del país, en donde se daba cuenta de casos de abuso sexual organizado. Uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado esta investigación desde el inicio es la falta de información completa, que permita conocer a detalle las dinámicas a partir de las cuales sucedieron los abusos. La información pública a la que se ha tenido acceso es parcial, incompleta y muchas veces está fragmentada. Esto ha impedido visibilizar la dimensión del fenómeno de abuso sexual infantil organizado en las escuelas de México. Algunas de las causas de la información incompleta que se han logrado advertir son: A. Investigaciones fragmentadas y deficientes. Por ejemplo, en el último caso que investiga la ODI en este 2023 en una escuela de la Ciudad de México, con aproximadamente 15 víctimas, las autoridades ministeriales abrieron 15 carpetas de investigación. Esta fragmentación del caso no permite ver e investigar un delito organizado y complejo, sino 15 abusos sexuales diversos e individuales. De esta manera, la información se registra y analiza, invisibilizando el fenómeno. B. Encubrimiento de las autoridades. Por ejemplo, las quejas o denuncias no son registradas en actas administrativas de manera inmediata por los directivos de las escuelas. En general, las autoridades escolares intentan desincentivar la denuncia, por lo que proceden a hablar con familiares con la finalidad de convencerles o amenazarles para manejar el caso de manera interna, sin que trascienda a otras autoridades. C. Registros incompletos. Por ejemplo, muchas veces las comisiones de derechos humanos o las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes no registran que los abusos fueron vividos en las escuelas o las condiciones generales en que estos abusos ocurrieron, porque no lo consideran relevante para las funciones que están ejerciendo. Nos encontrábamos con una imposibilidad de obtener una investigación que no solo viera los delitos de violencia que sufrieron los niños, pero desde una lógica de entender la organización que colocó a estos agresores dentro de una misma escuela y cómo eso puede suceder, sino la imposibilidad de que hubiera una investigación que dijera cómo es que están pasando tantos casos idénticos en diferentes escuelas. De ahí coincide con un viaje que yo hago a Etiopía, en donde hay una conferencia internacional sobre temas de explotación sexual infantil en línea, y tengo por primera vez contacto con actores internacionales de Interpol, de NECMEC, de otras organizaciones, la policía australiana, de Queensland, que aportan muchísima información sobre el tipo de explotación sexual en línea que existe de niños y el tipo de materiales que se producen y cómo se producen, y de repente tiene mucho más sentido lo que estamos viendo. Y en particular, compañeros australianos me dicen: hay casos similares en Israel, se documentaron casos similares. Empezamos a buscar y encontramos un documental que registra y documenta casos prácticamente idénticos en Israel, y casos que suceden en escuelas ortodoxas que hasta la publicación de ese documental
gozaban de estar exentas de la supervisión estatal como sucede en el resto de las escuelas públicas. En Israel, aunque hubo judicialmente, no fue exitoso el litigio, no se actuó en contra de los agresores, no se investigó una posible red organizada detrás de lo que sucedía en esas 12 escuelas que documenta estos casos. Lo que sí logró suceder es que cambiaron esa legislación que mantenía a las escuelas ortodoxas exentas de supervisión del Estado. Eso en México ni siquiera eso se ha logrado. O sea, deja tú que no se actúe en contra de los responsables, pero las acciones mínimas para prevenir que continúe sucediendo no se han llevado a cabo. Eso sí se logra en Israel. Pero cuando vemos esos casos, pues también nos da más luz sobre esto. Y entonces, un poco la tirada es decir, ok, igual y quemamos la evidencia que nos permitiría actuar en contra de los que han perpetrado estos delitos, pero tan siquiera se podrá lograr algo en la prevención de la continuidad y en la protección de nuevas víctimas. Y pues, sorpresa que tampoco. Por último, hoy se publica que un informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, donde denuncia que hay una red de grupos de la delincuencia. Es un asunto que ve la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Vamos a que Rosa Isela Rodríguez informe. Se trabaja mucho en esto, se combate todas estas acciones reprobables. Reveló que existe una red de tráfico sexual en escuelas privadas y públicas. Las preguntas son 3 en específico. ¿Existe una investigación específica en violencia sexual en escuelas? ¿Cómo se coordinaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía General de la República? En las familias, por la desintegración de las familias. Entonces, sí estamos trabajando, sí estamos atentos a esto todos los días. Y vamos a pedirle a Rosa Isela que nos informe. Hubo una estrategia de comunicación, ¿no? Salió un 31 de mayo, me parece, en el Universal, y al otro día empezó a aparecer en The Washington Post y empezó a salir en distintos medios y pues ya, fue una bomba, ¿no? Porque sí queríamos que lo retomaran, ¿no? No queríamos que fuera un informe en donde solamente estuvieran 4 personas escuchando y ya en una conferencia de prensa se tiene que saber, o sea, se tiene que saber en serio. Se publica el informe y se esperaba que iba a tener una reacción importante. Creo que superó la reacción que esperábamos. En 2 ocasiones se le preguntó en la mañanera directamente al presidente al respecto. Él dijo que se iba a informar ampliamente y nunca se informó absolutamente nada. Habló que la violencia contra la infancia era un problema muy grave, que la violencia familiar era un problema muy grave, y eso nos pasa mucho. Que lo que se está diciendo, no estamos hablando de el abuso sexual en lo individual o en la familia, estamos hablando de la captura de escuelas para la comisión de delitos. Entonces, más allá de la violencia contra la infancia, estamos hablando de un problema todavía de mayor gravedad. Es la captura de las instituciones que como sociedad usamos para educar a los niños y niñas, para cuidar de ellos, la captura de instituciones públicas como espacios para la comisión de delitos. De eso no se menciona nada y el presidente lo diluye como un tema de violencia general contra la infancia, incluso revolviéndolo con temas de violencia familiar, que obviamente es grave, pero es otra cosa por completo distinta. Pero además, incluso habiéndolo diluido, tampoco informa nunca al respecto. Salió en periódicos internacionales, ¿no? La nota. La primera semana las entrevistas al personal de la ODI fue impresionante, a nuestras voceras, porque tuvimos personas que eran voceras, que no son de la ODI, pero eran las voceras del informe. Entre ellos está Luis Daniel Vázquez, está Manuel Gil, Karina Solavere, y están de otras organizaciones de sociedad civil. Hay videos de youtubers hablando de los casos, hay videos de maestras y maestros. O sea, fue un escándalo que duró 2 semanas. Pues, silencio total. No hubo un solo pronunciamiento público desde el Estado de qué con esto. Pero la publicación sí generó muchas reacciones en actores internacionales y en cosas que sí avanzaron la investigación. Yo creo que socialmente sí hizo mella,
Otra vez pasa lo mismo, que eso no lo podemos controlar, pero más en un país en donde todos los días tenemos una noticia, ¿no? Hace poco tiempo desaparecieron a 7 jóvenes y ayer en 6 en otro estado, y entonces es imposible mantener además todo en mente y todas las exigencias todos los días y así. Pero yo creo que sí hizo ruido. Yo creo que sí llegó a muchas personas, que al menos hay una parte de la población que ve las noticias, la que escucha los noticieros en donde salió, que hoy no puede salir, que no lo sabía, ¿no? Que hoy sí lo saben. Ayudó a activar también cosas como generar un montón de materiales, ¿no? Pensar, y eso se generó también en la ODI, de decir, pensemos también en la prevención. Si las autoridades no están dando el ancho, no nos están contestando, entonces que las mamás y los papás sepan qué pedir, qué exigir de las escuelas, qué decirle, a mí me dejas entrar y ver las instalaciones, yo necesito conocer a todo el personal que va a convivir con mis hijas, ¿no? Yo necesito ver que haya cámaras, ningún salón tapado con, ¿no? Como que ya tengan como ciertas referencias para saber qué observar en las escuelas, como trabajar mucho más en la prevención, ponerle atención a las y los maestros, porque esa era una parte que nos preocupaba, porque no son todas las y los maestros, ¿no? Entonces no era como que quisiéramos desprestigiar al gremio, porque hay un montón de maestras y un montón de maestros que están haciendo cosas para prevenir, que se dan cuenta. El informe, parte de lo que sí genera es mayor movilización por parte de la embajada norteamericana, y esto nos ayuda mucho a meter más presión sobre la fiscalía. Lo que se genera después de la publicación del informe es mayor acompañamiento y empuje por parte de las investigaciones de Homeland Security en México, y esto abre una puerta política con CEIDO, que es la fiscalía, ahora ya es FEMDO, y ahora creo que también ya cambió a otra cosa, pero es la Fiscalía de Delincuencia Organizada en la Fiscalía General de la República. Y entonces lo primero que se abre es una mesa política, en donde nos sentamos con la presencia de el fiscal, con la presencia de la embajada, y entonces una mesa muy formal, en donde se acepta que se va a abrir una carpeta del conjunto. Entonces, como es una mesa política, nos dicen que sí a todo. Eso, de ahí tú subes y luego tienes que ir bajando hasta llegar a alguien que de veras va a hacer el trabajo. Vamos teniendo varias reuniones en donde conforme vamos bajando se va reduciendo lo que nos dicen que sí. Las primeras propuestas era: se van a investigar el conjunto de escuelas, los antecedentes, se van a buscar coincidencias en imágenes, pedir la intervención de ICSE, NECMEC, las bases de datos internacionales de imágenes de explotación sexual para ver si hay alguna coincidencia. Todo esto se va reduciendo sobre todo en escuelas, y entonces a través de varios meses vamos bajando de fiscal a subfiscal, a MP, a no sé quién, hasta que llegamos con el MP que está a cargo del caso. La primera tarea era pedir los expedientes a las fiscalías. No estás jalando el caso, no estás atrayendo el caso. El caso de abuso sexual o violación equiparada que existe en la Fiscalía de Veracruz sigue allá, pero tú pides copia porque estás investigando otra cosa, que ni siquiera le tienes que decir a la Fiscalía de Veracruz qué es. Te pido ese caso, dame copia, y entonces puedo ver el conjunto de, ¿no? Eso, hasta la fecha, eso no lo han logrado. Reunir las carpetas. La tarea de buscar nombres, y entonces le pedimos que hicieran un análisis de redes. Metes a sus redes abiertas. Ves entre sus amigos de Facebook quién tiene relación con quién. Luego esos nombres buscas imágenes que te pudieran parecer relevantes y se hace una investigación. Iban en la misma escuela, estudiaron lo mismo, son primos, serán amigos de Facebook. A ver, me voy a meter rápido al Facebook. O sea, cualquiera puede hacer eso. Me voy a meter al Facebook, a ver, Juan Pérez, y busco, mira, este se parece. Mira, y es amigo de uno que también se llama Ramón. O sea, esas cosas que siento que no sé, a veces no sé si cualquiera, pero yo siento que es una manera de trabajar. Digo, que tienen mucho trabajo, tienen muchos casos que a lo mejor dicen tengo que sacar lo mínimo indispensable. Lo otro es que se produce con estas acciones.
Y entonces eso también es otro ámbito en el que puedo yo encontrar información útil. En el que se produce, la única forma de tener acceso a eso es a través de Policía Internacional y bases de datos, porque México no tiene bases de datos que sirvan para nada, pero ICSE, que es de Interpol, y NECMEC, y otras policías como la australiana y eso tienen bases de datos robustas de materiales de explotación sexual infantil. Las bases de datos te sirven no solo para machear o buscar coincidencias en rostros de víctimas o de agresores, sino en escenarios. Tardamos años para que se hiciera la petición, que finalmente terminamos redactando nosotras, y hasta la fecha no hay en el expediente una respuesta escrita por parte de estas instancias. Tenemos vía información, digamos, que se nos hizo saber de manera informal, que se encontraron imágenes en donde se ve que son escuelas mexicanas. Entonces hay un elemento que pudiera confirmar que este tipo de delitos existen. Ese nivel de no comunicación. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, la Fiscalía General y la Fiscalía de Ciudad de México, imagínate toda la información que tienen. O sea, que lees el caso y dices, ay, esto se parece un montón al del Marcelino, al de la República de Perú, al de Héroes de la Libertad, porque es la misma área la que lleva los casos. Pero no sé, hay una incapacidad del servidor público o del fiscal en general, se los puedo decir, en mi experiencia, de no investigar complejo. En algún momento dijimos, ok, supongamos que tienen la intención de hacerlo bien en esta unidad especializada de trata dentro de la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Supongamos que tienen la intención de hacerlo bien, pero no saben. Trajimos, con el apoyo de la Fundación Oak, a quien fue el director de delitos contra la infancia de Interpol en Lyon, varios años. Antes de eso tiene una experiencia como de 30 años investigando delitos de trata. Lo trajimos a que tuviera una reunión de análisis de casos con ellos. Se logra reunir a... ¿Recuerdas cómo se llama? Él se llama Robert Schilling. Al Ministerio Público, a la policía, los agentes de investigación asignados al caso, a la gente de CENAPI, esta gente de la embajada. La primera vez que ellos se reunían, que es uno de los problemas con el diseño institucional de nuestro sistema de investigación criminal, es que normalmente quienes intervienen en un caso se hablan a papelazos. Entonces yo te mando un oficio, tú de ese oficio entiendes lo que sea, dentro de la burocracia me contestas con otro oficio, y entonces es una relación de papel y no la construcción de una mirada conjunta. Parte de lo que resulta muy interesante de esta discusión es que CENAPI y otros involucrados por primera vez tienen acceso a la información de los patrones que están pasando. Ay, qué interesante, qué preocupante, no sé qué, mucho entusiasmo. Con Robert se habló de básicamente de la importancia de resguardar y revisar los aparatos, y en un caso reciente de la Ciudad de México se había consignado el celular en el momento de realizar la detención. Y entonces lo que se propone en esa mesa es que la Fiscalía que Seido pida una copia. Nunca se trabaja sobre los aparatos mismos para no dañar el material de origen. Entonces, que se diera un respaldo a Seido. Ay, sí, gran idea. Hasta la fecha no se ha hecho. Otra propuesta que encontraron muy interesante era que se hable con gente ya sentenciada. Gente que ya no tiene nada que perder y que de repente pudiera dar información. Lo que Robert decía es que para él siempre ha sido sorprendente cuánta información llega a dar una persona que ya no se va a beneficiar, pero que ya no tiene nada que perder y que da mucha información. Buena idea, ¿cómo le haces? Plática, cuando al final del día era el momento de llegar a acuerdos.
No, nosotros no podríamos hacer eso, porque podríamos incurrir en algún tipo de responsabilidad. La cara de Robert era, como llevamos horas hablando de qué maravilloso, pero cuando llega el momento de comprometerse, no podríamos, porque podría de alguna manera generar alguna responsabilidad. ¿Cómo qué? ¿No? O podría entonces hacer que eso fuera inadmisible como prueba. Bueno, yo ahí ya obviamente ardí en furia, perdí todos los estribos. El reporte que entrega Robert es patético porque dice que nunca en todos los países en los que ha trabajado ha visto condiciones de investigación policial tan incapaces de investigar delitos complejos. Y básicamente concluye que se avanzará lo que logre investigar Odi. Criminales sin nombre. Es decir, y también hay que decirle a la SEP, ¿no? A mí alguna vez me dijeron, oye Manuel, pero es que denunciar eso... Cualquiera de los dos que me quiera contestar. ¿Puede identificar que su hijo está sufriendo violencia sexual en la escuela? Ok, mira... Lo ideal podría ser que tu hijo tenga la confianza y que te lo diga con palabras. Lo que se ha podido documentar a partir de la Oficina de Defensoría de la Infancia es literalmente la explotación sexual organizada en las escuelas. Y esto, como el sentido común lo dice, es gravísimo. Que en este momento las personas que se encuentran aquí conmigo en este foro levantaran la mano, no lo hagan, pero si se los pidiera, quien haya sido víctima de algún tipo de agresión sexual en la infancia, yo podría apostarles que al menos una cuarta parte de los que estamos aquí tendría una historia que contar. Del informe. A finales de 2021 se obtuvieron 3 sentencias en relación con 2 casos de abuso sexual organizado contra niños y niñas en escuelas preescolares de la Ciudad de México que la ODI ha acompañado. Estas sentencias tienen como común denominador la condena al Estado mexicano, especialmente contra la Secretaría de Educación Pública, a la que ordenan reconocimiento público de su actuar irregular, instaurar un día del calendario escolar para concientizar sobre el abuso sexual en las escuelas, establecer un programa de capacitación permanente al personal sobre el abuso sexual escolar, instalar una política de escuelas transparentes para prevenir la violencia sexual. Yo me acuerdo que una vez que vinieron los de OAK, que es los que nos dan la financiadora, yo tenía que tratar de explicarles a gente de Ucrania, Israel y Estados Unidos cómo madres funciona la SEP aquí. Y la verdad es que es escalofriante. Gente que dice, ay, pero ¿cómo? ¿No sabes dónde trabajó el maestro antes? O sea, está facilísimo, Mariana. No sé ni qué estudió. No sé, ni siquiera si estudió. Por eso yo les digo que es un mar muy negro. Porque no, es imposible como esta parte tan oscura de la SEP. Tan no transparente, o sea, no nada más las escuelas no son transparentes, sí, literal, cuando decimos escuelas transparentes, no nada más es en vidrios que los salones se vean, sino en poder conocer quiénes son tus profesores, quiénes son los que entran y salen, quiénes son las personas que están en la supervisión, que van a entrar, cada cuándo van a entrar, ¿no? Y además, algo muy importante es que la supervisión es de la misma SEP. Yo sí creo que hay un tema de sindicato, de cómo funciona el sindicato, porque el sindicato protege a sus trabajadores y hay estados en donde los sindicatos son los que han salido a marchar para que suelten a la profesora o al profesor, por ejemplo. Es el sindicato haciendo una presión fuerte y sabemos la fuerza y el poder que tienen los del sindicato de la educación en México. No es menor. Creo que ahí hay razones que además habría que entender perfectamente el funcionamiento, lo que mueve al sindicato, quiénes están al frente, ¿no? Que hoy no tenemos esa información. Puedo entender más cómo se dan las dinámicas de que la directora no quiera hablar justamente por esta intención del sindicato de siempre protegerse, entonces lo que tienen que hacer es callar al niño y ya no, que no se afecte a nadie del profesorado, de la planta docente, pero no puede entender cómo es que llegaron. No sabemos si ahí pasó por la directora
pasó por alguien de la SEP que nada más le dijeron de afuera que sí o que no, que metiera, que le dieron una lana para meter a alguien. O sea, no tenemos ni idea de cómo está sucediendo eso. En ese sentido, pues tampoco sabemos cuánto toque a la SEP. Y entonces el silencio lo que hace es que genera más ruido. Lo que pasa, o lo que yo así que te puedo decir con documentales, es que cuando hay un aviso de tal persona tocó a un niño, entre que sí, que no, y hacen todo su protocolo, esa persona primero se va a las oficinas administrativas. O sea, es un cambio que siempre hace. No la pueden correr por los derechos laborales, la presunción de inocencia, y normalmente se van a las oficinas de Isabel la Católica, ¿no? Ahí, por ejemplo, todos los del Marcelino durante años estuvieron ahí, hasta que ya se pulveriza un poco, se bajan los ánimos, y ahorita ya sabemos que muchas maestras y maestros están ya en otras escuelas. Lo que se dice o lo que pasa es que si hay una queja, porque ya, si hay delito penal y está sentenciada, pues la persona va a la cárcel, y además, aunque no haya cárcel, en general, cuando son servidores públicos y contra niños y niñas, sí hay una suspensión de sus actividades, al menos por el mismo tiempo que su sentencia. Entonces puede ser que 6 años o 10 años pues no puedan ejercer, o lo que haya durado. Pero hay todo un sector que simplemente sigue trabajando o está en administrativo un tiempo hasta que sale el expediente de ellos, de la escuela, y dicen no fue delito o no fue verdad lo que hicieron, entonces lo vuelven a poner. Entonces esos nombres tú los tendrías que empezar a buscar, a cruzar con otros, a meterlo, a ver este señor qué habrá hecho, mira, ahora se fue a esta escuela, y después se fue, y de dónde venía. Pero además te topas así porque la información no es transparente ni accesible. Tú quieres buscar dónde trabajaba uno del Marcelino, ¿no? El principal agresor, dónde trabajaba antes. Tú ves su expediente laboral, no hay manera de saber. No tenemos, o sea, la SEP también es algo que tendría que modificar. No hay un expediente laboral uniforme. O sea, a mí se me hace como de mínima, así, no sé, de necesario, bueno, o obligatorio, que tú puedas buscar a los maestros de tu escuela. Y yo creo que además es un tema que no tienen ni idea. O sea, que no tienen ni idea, ni lo han registrado, ni les importa registrarlo, ni les importa meterse. Yo no sé si porque no se quieren pelear con el sindicato, yo no sé si porque tienen cosas más interesantes o importantes en su agenda y entonces no les dicen, 25 escuelas, ¿no? O sea, por Dios. Y uno podría pensar, es una grosería con las víctimas, ni siquiera dar una respuesta de vamos a hacer algo, ¿no? Lo único que hizo el presidente en una sola mañanera fue decir que iba a ir la Secretaría de Seguridad Pública a decir qué estaba pasando y que se comprometiera como a investigar. Y ya, la SEP nunca dijo absolutamente nada. Entonces yo creo que es esta posición que se mantiene de no aceptar nada públicamente, de mantenerse siempre como el no estamos haciendo bien, y si no sabes cómo lo vas a tratar o a trabajar o qué vas a hacer, mejor ni salgas, mejor cállate y le damos la vuelta mañana a este caso y ya. Estás frente a una acusación verdaderamente grave, documentada con mucha precisión, y la respuesta es no responder. Aguanta y no digas nada y va a pasar. La respuesta del presidente fue diluir, hablar de las violencias contra la infancia y en la gravedad incluso de violencia familiar. Entonces, evidentemente estamos hablando de cosas distintas. Y eso sí ha sido un tema difícil con muchas autoridades y con incluso medios de comunicación. Es decir, esto no es abuso sexual como el que sucede lamentablemente en cantidades impresionantes dentro de las escuelas y las familias. Estamos hablando de violencia organizada. Estamos hablando de la captura de escuelas como un espacio para la comisión de delitos. Platicábamos con el Ministerio Público ahora en la Fiscalía en Seido, y él decía, es que no veo la delincuencia organizada. Y dices, a ver, es un delito que es imposible materializarlo sin organización. Porque estás hablando de escuelas públicas en donde la designación de los maestros implica la decisión de alguien más. Entonces, es imposible colocar a esos maestros ahí sin involucrar a alguien más. ¿En qué medida, de qué manera, qué tanto sabe esa persona, de qué se trata? Pero pues se diluye el tema, se aguanta y pasa,
y hasta la fecha no ha habido una sola respuesta por parte del Estado seria con respecto a este tema. El silencio genera muchas más dudas de qué está pasando, porque no están pues metiendo algunos mecanismos, al menos decir, vamos a meter mecanismos de control para ver quiénes entran a dar clases a las escuelas, ¿no? Cómo están llegando ahí esas personas. Eso es lo único que pasa con el silencio de la Secretaría de Educación. Digo, a nivel político yo creo que no se quieren meter el pie, a nivel sindicato creo que es una forma de protección, pero en el medio hay un montón de cosas que no se explican. Reconocimiento público de su actuar irregular. Instaurar un día del calendario escolar para concientizar sobre el abuso sexual en las escuelas. Establecer un programa de capacitación permanente al personal sobre el abuso sexual escolar. Instalar una política de escuelas transparentes para prevenir la violencia sexual. ¿Cómo responde la Secretaría de Educación Pública? Silencio. ¿Qué es la SEP? ¿Cuál es su historia y cómo funciona? ¿Qué esconde? En el siguiente episodio. La SEP no hace un solo comentario. Eso yo creo que nunca lo esperamos. Ni un solo comentario. Simplemente lo ignora. No hay ni una plaza heredada, vendida o concedida por una forma ilegal que no haya sido reconocida por la SEP y por Hacienda. De tal manera que es todo un contubernio. Ahí es donde yo comienzo a cuestionarme más si no se trata de un tema de organización a un nivel más grande, ¿no? Incluso de personas que tengan conocimiento de cómo funciona el sindicato o de cómo funciona la Secretaría de Educación Pública. Tienes autoridades muy institucionalizadas como pues, la Secretaría de Educación Pública, y luego tienes el tema de los sindicatos, en donde hay una lucha, en donde prefieren mejor que haya 20 niños abusados en cada escuela que meterse a una lucha con el sindicato. Entonces, si tú eres un grupo de delincuencia organizada que está infiltrando escuelas o capturando escuelas, tienes una enorme garantía de que no vas a ser descubierto porque cuentas con la práctica sistemática generalizada corrupta de las instituciones. Participaron en este episodio Diana Mora, Más todo en mente y todas las exigencias todos los días y así. Pero yo creo que sí hizo ruido. Margarita Griesbach-Guizar. A ver, es un delito que es imposible materializarlo sin organización. Mariana Gil Bartomeu. Con documentales es que cuando hay un aviso de tal persona tocó a un niño, entre que sí, que no, y hacen todo su protocolo, esa persona primero se va a las oficinas administrativas. Si este episodio te hizo recordar eventos dolorosos que habías olvidado, no estás solo. Si al escuchar esto consideras que tus hijos o hijas pudieron haber sido víctimas de delitos de explotación sexual en escuelas, escribe a dispensariohjurídicas@gmail.com. Es un secreto es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural ACE, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Este episodio fue realizado gracias a la invaluable solidaridad de Oak Foundation y Tides. Producción: Benjamine Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción asociada: Martí Gil. Preproducción: Mónica Moreno. Producción ejecutiva: Adrián Borlango.
Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edrev, Markovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Guión original, Benjamín E. Morales y Gabriela Astorga. Asistencia de guión, Ricardo Suaste. Diseño sonoro, Sebastián Morales. Edición, Sebastián Morales y Mauricio Olán. Música original, Jorge Mendoza. Diseño gráfico, María René Cantú. Agradecemos a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia por su generosa colaboración en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edrev, Markovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Gartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Báneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paello, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edith AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. En este episodio se utilizó el siguiente material de archivo: Conferencia Presidente, lunes 31 de mayo 2021. Conferencia Presidente, jueves 3 de junio 2021. Así las cosas con Gabriela Barquetín y Javier Risco, de W Radio, 31 de mayo 2023. Al habla con Barquetín, episodio 7. Margarita Griesbach y Denise Dresser, de El País, 1 de junio 2021. Así el hueso, el informe de la ODI, El Secreto, que revela una red de explotación sexual infantil en 17 escuelas de 8 estados de la República, de W Radio Oaxaca, 1 de junio 2021. La ODI denuncia redes de explotación en escuelas. La editorial de Pamela, de Pisa y Corre, de Imagen Noticias, 2 de junio 2021. Explotación sexual infantil en escuelas de México, con Maite Azuela, de Ibero 90.9, 4 de junio 2021. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.